Hola y bienvenidos una vez más a Motor.es. Desde hace un tiempo muchos de vosotros nos estáis pidiendo que hagamos una comparativa con los últimos V-Sub que han llegado al mercado, así que dicho y hecho. Durante los próximos minutos vamos a analizar las segundas generaciones del Nissan Juke, del Renault Captur y del Peugeot 2008. Pero para esta ardua tarea no voy a estar yo solo, voy a contar con la ayuda de mis dos colegas. Por un lado, Carlos González y por el otro, Óscar Magro. Entre los tres vamos a tratar de deducir cuál de los tres es mejor y cuál de los tres es el que te tienes que comprar si buscas un V-Sub nuevo. Así que, ¿listo? Estamos listos. ¿Listo? Siempre. ¿Listo? Pues dentro vídeo. En pocos años el segmento de los crossover utilitarios no ha hecho más que crecer. Todo surgió desde la llegada del primer Nissan Juke y desde entonces una especie de frenesí comercial ha provocado que a día de hoy sea uno de los segmentos más populares del mercado, casi empatados con los subcompactos. Y en parte se debe a que sus hermanos mayores ya no son tan mayores, porque con el paso del tiempo los V-Sub han crecido considerablemente en tamaños y se han hecho atractivos a un mayor tipo de compradores que no tiene por qué estar anclado a entornos urbanos. Nuestros tres rivales tienen medidas muy semejantes y que se encuentran en consonancia con el segmento al que se dirigen. El más grande de los tres es el 2008 con 4,3 metros de largo, mientras que sus rivales se quedan en 8 y 9 centímetros por debajo de esa cota. Sin embargo, el 2008 es el más estrecho, aunque solo 2 centímetros menos que el Juke, que con su 1,80 m es el más alto de todos. Y una vez más, el Juke es el que gana por sus medidas, en este caso de altura, donde llega a rozar los 1,6 metros de altura, gracias en parte por sus llantas de 19 pulgadas. A lo largo de esta comparativa no vamos a hablar en detalle de cada modelo en específico. Nos centraremos en aspectos más generales y que marquen diferencias entre ellos. No lo hacemos no porque no queramos, sino porque, como ya sabrás si sigues nuestro canal, tenemos pruebas individuales de cada modelo donde analizamos hasta el último detalle en cada uno de ellos. Si no lo sabes, es porque no sigues nuestro canal, así que este es un buen momento para suscribirte y darle a la campanita, para así estar alerta de todas las novedades y pruebas que vayamos colgando. Dicho todo esto, es hora de hablar de diseño y para eso os paso con un tío con mucho estilo, Carlos González. Tenemos tres opciones, dos de ellas han cambiado mucho y otra no tanto. Es este Renault Captur. En él tenemos dos elementos que quiero destacar. El primero, grandes ópticas con esa C, que ya es característica del lenguaje de diseño de la marca, y el capó corto y con mucha inclinación. Es un elemento en el que coincide con el Nissan Juke. También tenemos un capó muy cortito y muy inclinado en la parte delantera, y en este coche sí que tenemos una evolución, pero sí que es cierto que ha conseguido la marca mantener esos rasgos de identidad de la generación anterior. En el último modelo que tenemos aquí, que es el que para mi gusto más ha cambiado y más se define con una identidad propia, en el 2008 tenemos unas ópticas en las que la característica más llamativa es esa garra en la que está la iluminación diurna, y destacaba lo del capó porque en este sí que tenemos una línea mucho más horizontal para el capó que le da un aspecto más musculoso. Y siguiendo con la evolución de los modelos, la cosa cambia cuando vamos a las traseras. En el caso del Peugeot 2008 tenemos un gran acristalamiento y con unas ópticas muy delgadas. Sin embargo, en la parte más baja tenemos el paragolpes con un diseño bastante gordo que le da esa musculatura que también tenemos en la parte delantera. Y más abajo todavía tenemos unas salidas de escape que son reales. Sin embargo, en el caso del Nissan Juke, ahí abajo no tenemos salidas de escape ni reales ni falsas. Además, tenemos un acristalamiento mucho más pequeño, con la luneta inclinada y con una especie de cola de pato que le da una forma bastante más dinámica. En el caso del Renault Captur sí hay una evolución más fuerte en esta trasera, como ya estaréis viendo, en la que tenemos ese mismo diseño de C en los pilotos y además completamente en los extremos, dándole un diseño más ancho todavía de lo que realmente es y con mucha presencia de los cromados que refuerzan ese carácter más elegante. Al tratarse de modelos V-Sub, los tres entran en el juego de las carrocerías con techo en contraste. Sin embargo, ninguno de ellos lo trae de serie, solo en los acabados más altos, como es el caso de las unidades de esta comparativa. Donde sí hacen gala de un buen abanico es en el apartado de la personalización y las combinaciones. El Captur es el más lanzado en este aspecto, con hasta 90 combinaciones de colores diferentes solo para el exterior, y el Juke, por su parte, es el que puede disponer de las llantas más grandes, llegando hasta las 19 pulgadas, cuando sus colegas se quedan en las 18. Como buenos SUV que son los tres, abusan de los plásticos negros tanto en los pasos de rueda como en los bajos y en los parachoques.
Llega el momento de hablar del interior y para eso le cedo el testigo a mis compañeros Óscar Magro y Javier Gómara. Como bien ha dicho Carlos, en el exterior los tres coches tienen un aspecto muy diferenciado entre sí y eso también ocurre al interior, donde encontramos tres personalidades también completamente distintas. En el caso de este Captur, que es el modelo en el que estoy subido ahora mismo, podemos ver que en general está bien rematado, bien presentado, bastante más que el modelo de la generación anterior, lo cual no era muy difícil, para ser sinceros, y todo tiene un aspecto de buena solidez, un tacto agradable. Es cierto que no se nota lujoso, pero en general saca una buena nota. Posiblemente sea el que esté por encima dentro de estos tres coches. En cuanto al equipamiento interior, destaca por ejemplo la instrumentación, que tenemos tres formatos diferentes a elegir dependiendo de la versión, ya sea en un formato analógico, es decir, a la vieja usanza, o bien dos formatos digitales, uno con una pantalla de 7 pulgadas, que es el que tenemos aquí, o una pantalla de 10,2 pulgadas que se ve realmente bien. En lo que respecta al sistema multimedia, es realmente muy distinto a lo que vamos a encontrar en el 2008 y en el Juke. Y es que aquí tenemos un formato vertical y además una pantalla de 9,2 pulgadas. Es la más grande con diferencia de estas tres que hay aquí. De hecho, no recuerdo ahora mismo que en este segmento haya ningún otro modelo que tenga una pantalla tan grande como esta. Funciona bastante bien, da una buena calidad de imagen. Es cierto que tiene un poquito de retardo, cuando le damos a la parte táctil a veces tarda un poquito en reaccionar, pero en general tiene un buen funcionamiento. Así que vamos a echar un vistazo al 2008. En el 2008, por supuesto, no podía faltar el puesto de conducción iCockpit típico de Peugeot en estos últimos años, que como veis está condicionado por un volante muy pequeño y una instrumentación que se ve por encima del volante en lugar de verlo a través del aro. Y eso, pues bueno, es bueno o malo dependiendo de la estatura, la posición de conducción que tengamos, porque habrá personas que lo vean bastante cómodo y bastante innovador y otras que esta parte de arriba del volante tape parte de la instrumentación y no terminemos de encontrar comodidad. Así que va a depender bastante del gusto personal de cada uno. Os recomiendo probarlo antes. Por lo demás, una presentación de elementos realmente moderna, realmente llamativa, eso no se puede dudar, e incluso una calidad de acabados también muy elevada. Puede ser incluso mejor que el Captur en determinadas cosas, pero cuando vamos a los acabados tope de gama o cuando tiramos de elementos opcionales, con lo cual el precio también va a ir subiendo. Tened en cuenta que, por ejemplo, algunos elementos son bastante costosos, como es el caso de esta tapicería de aquí, que realmente es muy agradable, pero cuesta 2.200 euros. Es un valor realmente notable. En cuanto al equipamiento interior, vamos a destacar dos temas tecnológicos. El primero, la pantalla del sistema multimedia, que tiene un formato panorámico muy llamativo, funciona muy bien, pero todo está integrado dentro de la pantalla. Tenemos unos cuantos accesos directos en forma de botones en la parte inferior, pero todo está metido ahí. Vamos a tener que recurrir a ella con demasiada frecuencia, porque incluso la climatización también hay que manejarla a través de esta pantalla táctil. Por supuesto, no podemos olvidar el cuadro de instrumentos completamente digital, que viene de serie en el acabado Allure, el más alto de la gama, y que realmente resulta espectacular porque tiene una presentación de los datos en formato 3D, es algo que no habéis visto hasta ahora, resulta visualmente muy llamativo. Así que una vez visto este coche, vamos a echar un vistazo al tercero en discordia, el Nissan Juke. El interior del Juke es realmente vistoso, sobre todo porque hay una combinación de materiales bastante llamativa. Tenemos algunas zonas que están hechas en alcántara, hay otras que simulan ser fibra de carbono, hay otras en negro piano, hay otras que tienen un aspecto metálico mate, así que es una combinación bastante peculiar. También tenemos una combinación de materiales en los asientos, en esta tapicería que tiene este acabado N-Design, ya que tiene tanto alcántara como piel y además un bordado en color blanco haciendo contraste. Estos asientos además tienen un aspecto muy deportivo, realmente son bastante cómodos, agarran bastante bien al cuerpo y como veis tienen los reposacabezas integrados, unos reposacabezas que además también integran el equipo de sonido, unos altavoces para hacer un efecto más envolvente al sistema de audio. En cuanto a tecnología, pues no hay que dejar pasar la mención de un sistema de infoentretenimiento bastante tradicional, con una pantalla de 8 pulgadas de aspecto flotante, bastante anticuado en cuanto a la presentación de la interfaz, se ve un poquito antiguo, pero bueno, también es cierto que tiene muchas funciones y es muy completo. En cuanto al sistema de información para el conductor, esta instrumentación no puede tener un sistema totalmente digital como sí pueden tener tanto el 2008 como el Captur, pero en el mejor de los casos
como es esta unidad que tenemos aquí, podemos tener un sistema parcialmente digital con una pantalla de 7 pulgadas, una pantalla TFT, que nos muestra también mucha información, pero siempre acompañada de 2 relojes analógicos. Los B-Sub siempre han sido un poco esquivos a la tecnología, pero los últimos modelos en llegar están cambiando ese panorama. Nuestros 3 modelos pueden contar con muchos gadgets y detalles tecnológicos que dan las delicias de compradores jóvenes y no tan jóvenes. En el apartado tecnológico, el mejor equipado es el 2008, gracias a que puede incluir algunos sistemas que sus colegas no son capaces de hacer bajo ninguna circunstancia, como por ejemplo el asiento del conductor con función de masaje. Eso sí, todos cuentan con una amplia conectividad para dispositivos móviles, con conexiones para Android Auto y Apple CarPlay. Pero si el Peugeot gana en equipamiento, pierde en personalización. En esos apartados destacan el Juke y sobre todo gana el Captur. Este último es capaz de mostrar 18 combinaciones diferentes para el interior, aunque no en todos los equipamientos. Si quieres saber mucho más en detalle aspectos de equipamiento y personalización, te animamos a que te descargues nuestra aplicación móvil disponible en el Play Store de Google. Con ella tendrás acceso a todos los datos de equipamiento, no solo de estos 3 modelos, sino de todos los que hay en venta. Ahora, mi compañero Javier Gómara se encargará de analizar la habitabilidad de cada coche. Como ya hemos dicho antes, los B-Sub son cada vez más grandes y eso abre el abanico a un mayor tipo de compradores, desde un primer coche a un cliente juvenil o también a un coche único en una familia sin hijos o también a un segundo coche de una familia que use un B-Sub para recorridos más cotidianos. A día de hoy las posibilidades de un B-Sub son mucho más grandes. Sirva como ejemplo este Nissan Juke. A la hora de entrar, como podéis ver, la línea del techo no molesta mucho, aunque sí que es cierto que apenas mido 1,75. Una vez sentado ya en la plaza trasera y con el asiento del conductor configurado para mi forma de conducir, como podéis ver, hay espacio más que suficiente, 3 o 4 dedos para las piernas y también los mismos para la cabeza. Eso quiere decir que si el conductor es muy grande, limitaremos el espacio para las piernas y si el pasajero trasero es muy alto, obviamente tocará en el techo. Y en cuanto a la plaza central, como pasa en todo el segmento, nos encontramos con un hueco más estrecho y en este caso también bastante más duro, sobre todo en el respaldo por culpa de la tapicería de piel. Y si nos estamos preguntando por capacidades para 5 pasajeros, en ese caso voy a necesitar la ayuda de mis 2 colegas. En este caso vamos a ver cómo el hueco es bastante más estrecho, aunque la línea, el espacio para los hombros no es del todo incómodo, pero como podéis ver, en el caso de Óscar, iría bastante mejor si le cortamos la cabeza. Sí, la verdad es que el mal momento me lo ha traído. Si saltamos al Peugeot 2008, lo primero que vamos a darnos cuenta es que su batalla es la más corta de las 3. 2,63 para el Captur y el Juke y 2,60 para el 2008. Pero la verdad es que pese a resuelto bastante bien la entrada, con una línea de techo que no molesta mucho y con un espacio que, aunque es ligeramente más pequeño que respecto a sus colegas, sobran 2 o 3 dedos, por lo tanto no se va nada mal. Y gracias a que la superficie acristalada es mayor que en el caso del japonés, tenemos una sensación de menos agobio aquí dentro, aunque sea un poquito más estrecho. Y en cuanto a la plaza central, al pasarnos nos damos cuenta de que el túnel de transmisión es menos intrusivo y por lo tanto podemos ir con las piernas un poquito más cerradas que en el caso de sus rivales. Y si que hablamos de espacio para 5 pasajeros, tenemos un mayor espacio para los hombros y eso se traduce en que, como vais a ver gracias a mis 2 colegas, 5 pasajeros puedan ir relativamente cómodos, aunque en ninguno de los casos, en ninguno de los 3 casos, es un coche específico para que 5 pasajeros puedan hacer recorridos largos de forma cómoda. Hombre, pues yo digo bastante bien, ¿eh? Si echáis un poco para allá... No. Y vayamos con el último de esta comparativa, que es el Captur y el que mejor plazas traseras presenta. El acceso es muy parecido al de los otros dos, con una línea de techo que no molesta mucho, siempre y cuando no seas alto, pero a la hora de sentarte me doy cuenta que es el que tiene la banqueta más alta. Esto hace que el espacio con respecto al techo sea bastante más limitado que en el caso de los otros dos. El espacio para las piernas, como ya sabéis, misma plataforma que el Juke, mismo espacio para las piernas, 3-4 dedos sin ningún problema. La ventaja que tiene el Captur, que no tiene ninguno de sus otros 2 rivales, es una fila trasera desplazable longitudinalmente 16 centímetros. De esta manera podemos ganar o restar espacio para dárselo al maletero o dárselo a los pasajeros traseros. Y en cuanto a la plaza central, más de lo mismo, un espacio más estrechito y además un espacio que en este caso la verdad es que no es nada incómodo porque tanto la base como el respaldo son muy hilitos y no se va nada mal. Eso sí, volvemos a tener la misma limitación, 5 pasajeros, pues no es del todo cómodo como vais a poder ver. En este caso tenemos el mismo espacio para los hombros que en el caso del Juke, pero como podéis ver el espacio tampoco es que sea muy agradable para hacer viajes largos con 5 pasajeros.
En cuanto al volumen de carga, las capacidades también nos dan pie a pensar en varios usos diferentes para cualquiera de estos B-Sub. Los tres se mueven en cifras muy similares y, aunque por poco, el 2008 es el más grande de los tres con un volumen mínimo de 434 litros y 1.496 litros de capacidad máxima. Le siguen el Captur y el Juke que, sorpresa, sorpresa, tienen el mismo cubicaje, 422 litros de capacidad mínima para los dos, aunque el Captur, gracias a su segunda fila desplazable, puede llegar a contar con 536 litros sin abatir la segunda fila. Si la abatimos, descubrimos que el Juke es el más pequeño de los tres, con 1.088 litros en contra de los 1.257 litros del francés. Ya sabemos que estos B-Sub han mejorado en todos los apartados con respecto a sus predecesores, pero también lo harán bajo el capó. Descubrámoslo. Lo habitual en el segmento es que tengamos motores pequeños y en el Peugeot 2008 se cumple esa regla. Tenemos un motor de 1.200 centímetros cúbicos con 130 caballos de potencia. En el Nissan Juke también se cumple exactamente la misma norma y de hecho tenemos un motor también de 3 cilindros de 1.000 centímetros cúbicos y de tan solo 117 caballos de potencia, pero eso es porque es el más reciente y de momento la oferta es más limitada. Y el Renault Captur es la sorpresa o es el especial en esta comparativa porque es de 4 cilindros con un motor de 1.300 centímetros cúbicos y con 130 caballos de potencia. En cuanto a las cajas de cambios, todos los modelos pueden disponer de transmisiones automáticas, como es el caso del Juke y del Captur que estamos probando. Ambos echan mano de una caja de doble embrague y 7 velocidades. Por su parte, aunque lo solicitamos automático, nuestro 2008 monta un cambio manual con 6 velocidades. Sin lugar a dudas, las opciones automáticas son las más cómodas, pero también suponen un importante incremento en el precio, como más adelante veremos. Y exclusivamente todos ellos envían la fuerza del motor a las ruedas delanteras sin posibilidad de montar esquema de tracción total. Ahora mi compañero Javier tendrá la tarea de determinar cuáles son las diferencias entre los tres a nivel de comportamiento, así que os dejo con él. A día de hoy las marcas se tienen muy vigiladas, y no solo en aspectos como la tecnología, también se tienen muy vigiladas en cuanto a condiciones dinámicas. Y eso quiere decir que cuesta mucho encontrar un coche que se salga de la norma a día de hoy. Sin embargo, rápidamente me he dado cuenta de que el Juke es el coche más dinámico de este comparativo. A pesar de tener el mismo chasis que el Renault Captur, la verdad es que en Nissan, los ingenieros de Nissan han dotado al Juke de una configuración diferente. El conjunto de suspensiones es más firme, también tenemos frenos de disco en la parte trasera y también hay que sumar esa llanta una pulgada más grande que, como ya sabéis, limita bastante más el confort. Ninguno de los tres modelos que tenemos con nosotros está especialmente diseñado para afrontar un tramo de curvas de eso que nos gustan a los conductores, a los amantes de las 4 ruedas. Sin embargo, también he de reconocer que si buscamos un SUV un poquito más enfocado a ese tipo de conducción, primero debemos buscar el Nissan Arona o también este Nissan Juke, que sin lugar a dudas va a estar incómodo dentro de ese tipo de comportamiento, pero no tanto como sus colegas franceses. Aunque sea el que menos potencia tenga, porque al fin y al cabo es el motor más pequeño, el Nissan Juke 1.0 de IGT rinde bastante bien. Sus 117 caballos parecen alguno que otro más de los que realmente se anuncian. Y no solo es eso, es que además tenemos hasta un máximo de 200 Nm de par disponible a la hora de hacer kickdown en el pedal del acelerador. Eso quiere decir que no tenemos ningún problema para, por ejemplo, hacernos incorporaciones a autopistas a alta velocidad o tampoco para adelantar en vías secundarias. Eso sí, hay que tener cuidado de que si vamos cargados hasta los topes, el peso limita bastante la respuesta del acelerador. En este caso contamos con una caja de cambios automática de doble embrague y 7 velocidades. La verdad es que sigue bastante bien, acorde con el motor, y el único problema que presenta es que cuando estamos en parado, salir de forma progresiva y suave es bastante complicado. De hecho, el coche siempre intentará hacer reacciones bastante bruscas, por lo tanto, si vamos a coger mucho el coche en circuitos urbanos o en atascos, va a ser un poquito más incómodo que sus colegas franceses. La única pega la pondría en la calidad de rodadura, que es el menos aislado de los tres y el que más ruido transmite al habitáculo, y también en elegir una llanta 1 pulgada o 2 pulgadas más pequeña, porque al final sí que es cierto que vamos a perder en estética, pero vamos a ganar en calidad de rodadura y un poquito en confort. Por lo tanto, creo que vamos a equilibrar esa suspensión algo más firme con una llanta un poco más pequeña que nos va a favorecer en circuitos y en recorridos más largos.
En el caso del 2008 la sensación es un poquito de mayor confort. Tenemos un habitáculo mejor insonorizado, con mejores materiales, que arroja una mayor sensación, una mayor calidad de rodadura, se podría decir. Pero lo que tenemos es un conjunto de suspensiones mucho más blando que en el caso del Juke. Eso afecta a una mayor calidad de rodadura. Podemos decir que el 2008 es uno de los más confortables de esta comparativa, pero dinámicamente hablando es el peor porque esa suspensión provoca un balanceo demasiado aguzado en el paso por curva. No es algo terrible porque también hay que entender que no creo que nadie se vaya a comprar un V-Sub y piense en las características dinámicas de este coche. Por lo tanto, ¿es peor en ese aspecto? Sí, pero tampoco es algo tan sumamente negativo como para destacarlo como un fallo muy grave. A pesar de también tener 3 cilindros, como en el caso del Nissan, el Peugeot tiene una mayor cilindrada y una configuración diferente, no solamente al caso del Juke, también el caso del Captur. ¿A qué quiero hacer referencia? Pues que el 2008 es el que mejores prestaciones tiene, de 0 a 100 en 8,9 segundos y velocidad punta de 198 km por hora. Es en ese aspecto el más prestacional de la comparativa. PSA ha hecho muy buen trabajo en el refinamiento de este motor de 3 cilindros. Como ya sabéis, todos los tricilíndricos, los bloques de pequeños de este tipo de corte y baja cilindrada, tienen problemas de rugosidad y ruido algo molesto a baja velocidad y a bajas vueltas, y en este caso creo que los ingenieros franceses lo han resuelto bastante bien porque la rumorosidad aquí dentro es muy bajita. No es un coche que haga mucho ruido, a no ser de que le vemos mucho el ritmo, que en ese caso sí el ruido del motor se deja notar bastante. La parte negativa la voy a destacar en 2 aspectos. El primero es la caja de cambios. No sé qué problema tiene Peugeot con las cajas de cambios manuales, pero de verdad que no consiguen un tacto bueno. No es porque este sea el único manual de la comparativa, no es así, da igual. Estamos hablando de un cambio manual que es bastante tosco en las transiciones y un poquito demasiado de holgura en cuanto la marcha está fijada, y de hecho podemos llegar a sacar la marcha sin pisar el embrague, por lo tanto no es especialmente bueno en ese aspecto. Y el segundo de las pegas va a la dirección. Es una dirección tremendamente asistida que no transmite ninguna, pero ninguna información, por lo tanto, ampliando un poco más que en el carácter dinámico del coche del 2008, este es el que pierde en el comparativo. Mes tras mes el Captur es uno de los modelos, uno de los sub más vendidos del mercado, y tiene una explicación, y es que al fin y al cabo es uno de los modelos más equilibrados en todo, incluido en el comportamiento. Aunque el Captur tiene un cilindro más que sus colegas, en cuanto a prestaciones se sitúa en una gama intermedia entre el Juke y el 2008. Y esto se debe a que principalmente Peugeot lo ha configurado para ser un coche cómodo, y realmente es el coche más cómodo de esta comparativa. No es un coche en el que te anime a ir deprisa. Sin embargo, si por cualquier motivo queremos ir más alegres, más rápido, vamos a descubrir que no es tan dinámico como un Nissan Juke, a pesar de llevar la misma plataforma, pero que sin lugar a dudas es bastante más dinámico, es menos blando, de hecho, que el 2008. Una vez más, el Captur vuelve a estar en un término intermedio. Gracias a que el TCI de 1,3 litros tiene un cilindro más que sus 2 colegas, la verdad es que se puede hablar que en cuanto a refinamiento, este es el más refinado de todos, porque no tiene esas vibraciones a bajas vueltas o esa rugosidad a baja velocidad. En este caso no es así, y además que una caja de cambios automática optimiza toda la sensación de confort y de calidad de rodadura. Como ya hemos dicho, la caja EDC es una caja de doble embrague, que en este caso tiene un tacto muy suavecito, con transiciones muy cómodas y muy paulatinas, casi imperceptibles entre una marcha y otra, y por lo tanto no es tan rápido como si pensáramos en un doble embrague de otro tipo de coche, como por ejemplo un Megane RS o un Clio RS. En este caso no, en este caso la caja de cambios se ha configurado primero para ser eficiente, y segundo para ser muy suave, muy tranquila, y ideal, sobre todo ideal para viajes largos, donde el Captur cumple perfectamente, e incluso se puede decir que sin ningún problema con respecto a modelos de segmentos superiores. Si te estás preguntando por las pegas, pues tengo que decir que no hay muchas. De hecho, no hay ninguna excesivamente grande como para destacarlo como algo negativo. Por lo tanto, una vez más, vuelvo a decir que es que el Captur es el que se sitúa en un término más equilibrado, en un término más intermedio, y por lo tanto el que puede gustar a un mayor tipo de clientes.
Tanto Renault como Nissan y como Peugeot plantean diversos programas de conducción. En todos tenemos un modo Sport que en realidad no afecta demasiado a la conducción, ya que en ninguno de ellos se puede ajustar el tarado de la suspensión. En todos los casos, el modo deportivo endurece la dirección, hace ligeramente más sensible el pedal del acelerador y en los casos del Juke y el Captur hace que el cambio automático sea algo más agresivo. Pero en términos generales, la conducción sigue siendo la misma para los tres. En el apartado de los consumos, las cifras oficiales nos dicen que los tres rondan los 6 litros de media. Sin embargo, en nuestras pruebas, el más eficiente ha sido el Captur, con una media de 6,5 litros a los 100 kilómetros, seguido del Nissan Juke, muy de cerca, también es cierto, con 6,6 litros, y un poquito más arriba el Peugeot 2008 con 6,8 litros por cada 100 recorridos de media. Eso quiere decir que a pesar de que su motor es el más grande, el Captur es el más eficiente de toda la terna, mientras que el 2008 sufre mucho con una baja cilindrada en entornos urbanos donde es fácil irse por consumos por encima de los 8 u 8 litros y medio a cada 100 kilómetros recorridos. El tema de precios obviamente es muy importante dentro del segmento de los crossover urbanos, y es que, como ya sabéis, las marcas se siguen muy de cerca y entonces siempre se miran entre sí para ver los equipamientos, para ver las características del coche y también para ver los precios y hacerse un marcaje muy claro, ya que saben que unos cuantos euros por arriba o por abajo pueden marcar la diferencia entre firmar una venta o no. Y en este caso, el claro vencedor en cuanto a precio de partida es el Renault Captur. Está a la venta desde 14.779 euros. Es una diferencia notable con respecto a los otros dos competidores, ya que los otros dos se sitúan cerca de la barrera de los 20.000 euros. El Nissan Juke es el más caro de esta comparativa si tenemos en cuenta los niveles de acceso, ya que está a la venta desde 20.850 euros. Y por último, tenemos el Peugeot 2008, que lo vamos a encontrar en los concesionarios por un precio de inicio de 19.650 euros. Si nos centramos particularmente en las unidades que hoy tenemos con nosotros, el orden se mantiene, pero las distancias son diferentes. El Peugeot es el más caro de los tres, con una notable diferencia, cuesta 28.820 euros en esta configuración con la que la hemos visto hoy. Le sigue el Juke, que también va con todo y eleva su presupuesto hasta los 25.100 euros. Y por último está el Captur, que cuenta con un precio definitivo de 23.540 euros, aunque se ha dejado en el tintero algunas opciones interesantes como el cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, el cargador por inducción y el equipo de sonido Bose. Todo ello se puede reunir en un paquete que seguiría haciendo de él el más barato de los tres. Y con toda la información sobre la mesa llega el momento de las conclusiones. A lo largo de esta comparativa hemos tratado de darte toda la información para que en el momento de la compra tengas todas las armas posibles al alcance de la mano. Sin embargo, nosotros tres hemos determinado que aquí hay un único ganador, y ese no es otro que el Renault Captur. ¿Y por qué? Pues porque al final no solamente es el más barato, sino que también es el más equilibrado en todos los aspectos. El 2008 basa su apuesta en el diseño y la tecnología, y en el caso del Juke lo hace en la dinámica. Y ahora te pasamos la pelota a ti. ¿Con cuál de los tres te quedarías? Eso nos lo puedes dejar abajo en los comentarios, donde nos puedes decir también qué otros coches te gustaría que probáramos y que hiciéramos comparativa entre ellos. Y no olvides que si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal, dale a la campanita también y nos vemos en la próxima.